Se acerca la Nochebuena, se acerca la Navidad. Quedan pocas semanas hasta que festejemos una nueva fecha en la que conmemoramos, recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta fecha también aprovechamos y nos sorprendemos unos a otros con regalitos y también sorpresas. Y qué lindo es cuando recibimos una grata sorpresa, qué lindo es cuando nos pasa algo bueno sin que lo esperásemos. No solamente en Navidad, sino en cualquier momento. Por ejemplo, recuerdo que mi profesora del Antiguo Testamento me comentaba que cuando ella era estudiante no tenía plata. Y que ella no tenía plata ni para comprar manteca, por eso compraba margarina, que era más barato. Y ella nos decía, ¿ustedes creen que a mí me gustaba la margarina? Dice, no, no me gustaba, quería comer manteca, pero no tenía plata. Dice que ella fue al cajero para pagar su alquiler y se encontró con una gran sorpresa, que era que su alquiler había sido pagado, alguien le había cubierto el gasto. Qué lindas que son las sorpresas. Y hay sorpresas que son gratas, que nos ponen contentos, y otras sorpresas que nos causan estupor, desconciertos, que nos sacan un ¿qué? Profundo de nuestros corazones, con grandes palabras, con letras mayúsculas. Por ejemplo, cuando llegamos al cielo y vemos a alguien que no esperásemos que estuviese ahí. Por supuesto que no vamos a ir al extremo de decir que vamos a llegar al cielo y vemos a Judas. O sea, muy probablemente no lo vamos a encontrar a él ahí. Pero mi sospecha luego de leer el pasaje bíblico de hoy es que hay grandes chances de que nos llevemos una gran sorpresa y nos encontremos ahí con Manasés, que es el peor rey de toda la Biblia. En el pasaje de hoy leemos que Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, erigió altares a los Baales, hizo árboles rituales de acera y se postró ante todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Estos son solamente los primeros dos versículos, del versículo 2 y el 3. Hasta el versículo 10 hay una descripción constante de todas las cosas malas que hizo Manasés, haciendo que la nación llegase hasta el colmo de su maldad y de pecado. En el libro de Segunda Reyes, capítulo 23, versículo 26 y el 24, 3, leemos que por culpa del gran pecado de Manasés, la nación se fue al exilio. O sea, no es que él cargue con toda la responsabilidad de que por culpa de sus pecados el pueblo se fue al cautiverio, pero ciertamente con él llega el clímax de lo malo. O sea, no es ni siquiera la gota, sino como el gran chorro de agua que hace que rebalse el vaso. ¿Por qué decimos que Manasés tiene grandes chances de llegar al cielo? Bueno, es que a diferencia del escritor de Reyes, el cronista se encarga de relatarnos que hubo un arrepentimiento inesperado de Manasés. Dice en el versículo 11 que se lo llevaron cautivo a Babilonia. En el versículo 12 dice que imploró el favor del Señor y se humilló mucho delante del Dios de sus padres. Luego leemos en el versículo 13 que el Señor aceptó su oración. Y esto es lo inesperado. Manasés reconoció que el Señor es Dios. ¿Vieron cuando vemos una persona que decimos, esta persona jamás se va a convertir? Y de repente vemos que el milagro ocurre, que él acepta a Cristo en su corazón, que él transforma su vida. Nosotros no tenemos un Dios limitado, atado, que no puede hacer las cosas que nosotros decimos, esto no va a pasar. No tenemos un Dios atado de manos, sino que tenemos un Dios poderoso que transforma aún las piedras en pan. A este Dios nosotros le oramos por aquellas personas que pedimos, Señor, te pedimos que se convierta, que se vuelva a su voluntad. Si nosotros nos sometemos a su voluntad y entendemos que en el misterio de Dios Él va a escoger a unos y a otros no. Pero Dios no está atado. Él es un Dios poderoso y Él puede cambiar hasta la persona que menos pensemos que puede cambiar. La contracara de todo esto es su hijo Amón. Este aprendió todo lo malo de su padre, como dice en el versículo 22. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Pero Amón hace lo imposible, que es superar al insuperable. O sea, el peor de todos, el peor rey de todos al final no es Manasés, sino que es Amón. Porque a diferencia de su padre, este nunca se humilla ante Dios. Como dice en el versículo 23, al contrario, Amón añadió más a su culpa. Leemos entonces la vida de estos dos reyes perversos, uno malo y otro muy, muy malo. Según la medida de las obras, según la descripción que tenemos acá, Manasés se lleva todos los números para ser considerado el GOAT, el greatest of all time, el más grande de todos los tiempos, o sea, el peor de todos los tiempos. Pero Manasés se humilló y por eso probablemente nosotros lo encontraremos allá en los cielos, en los brazos del Salvador que acepta a aquel que se humilla y se arrepiente. Pero por otro lado, no hay peor pecado que el de no confesar el pecado. Obstinarse y no humillarse llevará a la perdición eterna
Y esto es la peor falta que podemos llegar a tener delante de Dios. Entonces oramos que su misericordia sea derramada sobre los hijos y las hijas del reino, que se vuelven a Cristo, se humillan y le buscan con corazón humilde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga.